A ver, vamos a hacer unas precisiones, jóvenes, sobre este tema, ¿ya? No es un tema muy extenso, entonces vamos a ver hoy día algo sobre parto y ocitócicos, algunas cosas ya nos han dicho sobre el parto y ocitócicos, la mayoría del mismo medicamento, entonces vamos a complementar sobre algunos puntos de los ocitócicos alternativos, ¿ya? Se han centrado casi todos en oxitocina, pero bueno, vamos a ver. Fitocolíticos que haría para la próxima semana, ¿ya? Entonces, aquí un poco para visualizar cómo es más o menos el nivel de secreción hormonal a lo largo del embarazo, ¿no? Ustedes saben que son 40 semanas de embarazo, ahí están representadas desde el inicio de la fecha de la última regla, ¿no? Desde la fecha de la última regla hasta que termina, se calculan 40 semanas. Entonces, en un ciclo menstrual normal, el cuerpo amarillo debería evolucionar en la segunda fase del ciclo, ¿no? En la fase luteínica, pero eso en este caso no sucede porque justamente la implantación del blastocisto incluye la producción de un tejido que se llama sincitio trofoblasto. Y ese sincitio trofoblasto secreta una hormona que se llama gonadotropina coriónica, que es una práctica inclusive, y que alcanza más o menos sus niveles máximos alrededor de la 9ª semana de embarazo, ¿no? Desde antes, claro, ya hay, ¿no? Pero el pico está alrededor de la semana 9. En todo caso, la gonadotropina coriónica lo que va a hacer es justamente evitar la involución del cuerpo amarillo. Se parece a la LH, entonces actúa como tal, evitando que el cuerpo amarillo, que debería involucionar término del ciclo menstrual, lo haga, ¿no? Es decir, lo preserva, lo mantiene aproximadamente 12 a 14 semanas, tiempo suficiente para que sea reemplazado por la placenta. La placenta, como vemos aquí, comenzó a formarse pues más o menos al momento de la implantación, pero para que esté en condiciones de producir hormonas, que es lo que nos interesa, requiere un tiempo más o menos de 3 meses, ¿no? En los 3 meses más o menos, 12 semanas, ya más o menos la placenta es funcional y toma el lugar del cuerpo amarillo, ¿no? Entonces esas interrelaciones hay que tratar de tenerlas claras. Ahora, el objetivo tanto del cuerpo amarillo, en este caso el cuerpo lúteo, ¿no?, como la placenta, es sobre todo producir progesterona. Es importante que veamos acá que la progesterona que empieza a aumentar en la fase luteínica y que debería caer, ¿no? Debería, pero no lo hace, ¿no? Se mantiene incrementada. Y solo habría que corregir que acá al final del embarazo, de cerca de la semana 40, al momento en que se inicia la labor de parto, va a disminuir un poco. Pues aquí le hacen una pequeña corrección o buscan una tabla que esté un poquito más apropiada. No es que se va a disparar hasta el infinito, al final de la última semana más o menos tiende a aplanarse este pico y inclusive a caer un poco. En cambio el estrógeno sí tiene una elevación persistente, ¿no? Como podemos ver, siempre está por debajo de la progesterona. Acá están los niveles, pueden ver ustedes una escala acá, está en nanogramos por mililitro, tanto estrógenos y progesterona. Entonces queda claro que el estrógeno siempre está por debajo en sus niveles de la progesterona y que es además un estrógeno poco potente. ¿Qué estrógeno es? ¿Cuál de los 3 estrógenos es? En el embarazo, estriol, como que era estriol, que es un metabolito más bien de la estrona y del estradiol. Entonces, es un estrógeno poco potente para evitar efectos adversos si aumentaran en estos niveles, en lugar de el estriol, el estradiol, por ejemplo, que podría ser nocivo. Entonces, sí aumentan los estrógenos, pero es a base del estriol, que es el menos potente. Y si nos damos cuenta, cerca al momento del parto es que aumenta un poco más. Entonces vamos a encontrar que al momento del parto se necesita que los estrógenos estén un poco más altos y que la progesterona tienda a descender un poco, por razones que vamos a ver a continuación, ¿no? Esto lo han mostrado en algún gráfico, digamos, complementario. Este es el gráfico del artículo original, digamos, que estudió este problema, del determinismo del parto, ¿no? Entonces siempre ha habido teorías desde hace mucho tiempo. Algunas de las teorías decían que cuando el bebé ya tenía un tamaño determinado, como cuando la vejiga ya está llena de orina, se contrae de manera refleja. Cuando uno tiene mucha orina en la vejiga, ¿no?, siente un llamado, pues, que es una contracción refleja del detrusor, que te dice que ya tienes que miccionar. Si deseas, puedes tomarte un tiempo, ¿no?, y aguantar, entre comillas, pero llega un momento en que tienes que miccionar sí o sí, porque ya la distensión y el volumen es tal que comienza a contraerse con más energía la pared. Entonces igual, pues, ¿no? Y algo de eso hay también, porque cuando un embarazo es gemelar,
no completa las 40 semanas. Cuando hay 2 niños no llega a las 40 semanas, se produce antes. Como que el estiramiento del útero tiene un límite, no va a ser infinito. Entonces cuando el niño está a término, ya ese estiramiento genera una contracción refleja que puede ahí también iniciar las contracciones uterinas. Pero lo más aceptado, lo más probable, y que se ha comprobado con mediciones de estas hormonas, es que el feto maduro, ¿no?, mediante su hipotálamo produce CRH, que se va a la hipófisis anterior a producir ACTH o corticotropina, que sabemos que es lo mismo, y esto se va a la glándula suprarrenal a producir cortisol y dehidroepiandrostendiona o androsterona, sinónimo, ¿no? Entonces esta dehidroepiandrosterona o androstendiona va a dirigirse a la placenta y va a ser una fuente de estriol. Si se dan cuenta ustedes, se convierte en estradiol, pero el estradiol se metaboliza a estriol, y ese estriol es el que justifica este aumento final que va a pasar hacia la madre y que va a aumentar la síntesis de estas proteínas, porque el estriol, ya hemos visto la semana pasada, pues va a formar, ¿no?, va a transcribir y traducir una serie de proteínas, receptores para prostaglandinas, 2 tipos, para la E2 LP1, para la F2 alfa LFP, receptores de oxitocina que se pone OXT, ¿no?, se puede poner OR, ya eso depende de diferentes nomenclaturas, pero receptores de oxitocina, y uniones GAP, en realidad conexina 43, que es la proteína que forma la unión GAP. Como saben, la unión GAP es una unión estrecha, parecida a las uniones de nexo que a veces se habla en histología. O sea, son comunicaciones intercelulares, ¿no?, por la cual la membrana celular de uno está pegada a la del otro y pueden intercambiar iones o algunas proteínas mediante esas ventanas, mediante esas comunicaciones. Entonces, esas uniones GAP formadas por conexina 43 también son importantes para que se excite de manera casi uniforme todo el miometrio, ¿no? Entonces, esas son las características de lo que hace el estriol. Y si se dan cuenta también ustedes, el colesterol en la placenta, cuando se acerca el momento del parto, de lo que estaba transformándose el colesterol en progesterona, el colesterol ya no se transforma mucho en premenolona, ni forma mucha progesterona. Pues al final, por eso dijimos hay que corregir un poquito acá, va a disminuir un poco la formación de progesterona. No quiere decir que no va a haber, pero se va a reducir. Y inclusive no va a formar dehidroepiandrosterona. La dehidroepiandrosterona que forma el estriol que se necesita proviene del feto. Como que el feto está avisando mediante estrógeno y mediante su cortisol, que ya es el momento para que salga, ¿no? El cortisol tiene 2 funciones. Una, está clarita acá, es aumentar la síntesis de oxitocina placentaria. Entonces no solamente se produce en el núcleo paraventricular y se libera acá, sino que también se forma en la placenta. De prostaglandinas, entre ellas la más importante oxitóxica es la F2 alfa, pero también hay E2. Y de CRH, hormona liberadora de corticotropina placentaria. Esto es importante porque esta corticotropina placentaria ejerce, ¿qué dice acá? Una retroalimentación positiva, ¿no? Una asa de retroalimentación positiva, dice en realidad. Bueno, se va al feto y como si fuera CRH del propio feto, aumenta la producción de más cortisol todavía, o sea, estimula más producción de los moduladores que van a empezar las contracciones uterinas. Entonces, cortisol citóxicos más CRH, estrógenos receptores, más uniones estrechas, uniones GAP, y con eso se puede iniciar las contracciones uterinas, ¿no?, receptores y uniones. Por supuesto, una vez que empieza la contracción, viene lo que se llama el reflejo de Ferguson, ¿no?, que hay de 2 tipos, pero eso no lo vamos a discutir porque es más bien obstetricia. Vamos a ver algunas cosas que se relacionan con lo que queremos, que es que al contraerse el útero empuja pues al bebé que está dentro del saco amniótico contra el cuello, ¿no? Y esa compresión del cuello, esa presión que se hace sobre el cuello, genera un impulso nervioso que va por vía espinotalámica. El tálamo estaría acá, debajo del hipotálamo, ¿no? Hipotálamo, el tálamo está acá arriba, ¿no? Un reflejo espinotalámico que hace que del núcleo paraventricular, que se estimula, se libere oxitocina, ¿no?, y más contracción, ¿no?, y otro empujón y otro reflejo de Ferguson, y eso, ¿no?, prolonga y potencia las contracciones uterinas, ahora no por oxitocina placentaria, sino por oxitocina de la hipófisis posterior, ¿no?, de la neurohipófisis. Entonces, más o menos, eso es lo que está diciendo la referencia. Ahora, el cortisol no solamente cumple esta función, ¿no?, para el parto, sino que también prepara a los órganos fetales.
Particularmente, acá lo podemos ver, acá está la hormona liberadora de corticotropina, acá está la glándula suprarrenal, acá está el riñón, por supuesto, la glándula suprarrenal, liberando, se puede ver, dice acá, cortisol. ¿Y el cortisol qué hace en el bebé? En el bebé hace que se forme proteína A, un componente del surfactante pulmonar. El surfactante es lo que reduce la tensión superficial del agua en el alveolo, ¿no? Separa, reduce la fuerza de atracción intermolecular de las moléculas de agua para que no se junten, para que no se colapsen los alveolos. Entonces, se supone que cuando ya está cerca al momento del nacimiento, cuando ya estamos generalmente a partir de la semana 36 para adelante, ya hay suficiente sustancia tensoactiva. Por eso cuando un bebé nace muy prematuro, todavía no tiene pues, sustancia tensoactiva, no hay tiempo de que el cortisol se active y haga esto. Y hay que inyectarle cortisol a la mamá para tratar de producir madurez de manera artificial. Se puede hacer eso. En todo caso, también cumple esa función el cortisol, que el bebé pueda respirar cuando nace. Y complementariamente acá podemos ver el efecto paracrino de la prostaglandina E2. La prostaglandina E2, como nos dice acá la referencia, se produce en las membranas fetales y en la placenta. Y las membranas fetales justamente son el amnios, que está aquí, y el corion. La decidua es endometrio, o sea, fetal es el corion y el amnios. La decidua es el mismo endometrio de la madre, pero que se ha modificado por el parto, no pertenece a la madre. Entonces, estas membranas fetales sintetizan prostaglandina E2. El proceso es el ya conocido a partir de el ácido araquidónico, la oxigenasa, realmente es una constitutiva, y se forma entonces prostaglandina E2, F2 alfa faltaría acá, que por vía paracrina, sin usar la sangre, difunde hacia el miometrio y aumenta sus contracciones, ¿no? Entonces es lo que va a suceder. Y el papel de la progesterona, ¿no? Habíamos dicho que el estrógeno se encarga de aumentar receptores, pero a la progesterona hay que disminuirla un poco. ¿Por qué? Porque la progesterona hace de que el potencial de reposo pues, se mantenga alejado de la despolarización, ¿no? Hace que se mantenga lejos de los niveles necesarios para que haya una despolarización. Entonces, si esa progesterona va a continuar actuando, no va a haber despolarización, no va a volverse negativo el exterior de la célula, no va a entrar, no se van a abrir canales de sodio, calcio, no va a haber contracciones. Entonces la progesterona mantiene el útero en reposo, ¿no? Entonces, esta progesterona, por lo tanto, hay que reducirla. Y la forma de reducirla es disminuyendo, por supuesto, su síntesis, que hay menos formación de progesterona. Entonces, la progesterona, mientras esté elevada, creo que la figura es clara, esta flecha es gruesa, esta flechita es delgada, siempre hay progesterona. No es que la progesterona desaparece, siempre hay, pero una cosa es que haya un montón y otra cosa es que esté más reducida. Mientras hay altas concentraciones de progesterona, se sintetiza una proteína que obviamente depende de un gen, no vamos a entrar en esto, que se llama la proteína CEP1, ¿no? Hay CEP1, CEP2. Son proteínas dependientes de genes que son regulados por progesterona. Se transcribe esta proteína. Esta proteína inhibe la síntesis de conexina 43 y de receptores para oxitocina. De manera que, como se entiende claramente, hay bajos niveles de conexina 43 y receptores de oxitocina, que son las proteínas asociadas a la contracción, por lo tanto no hay labor. El útero está en reposo, porque la progesterona se asegura de que no haya ni conexina 43 que va a formar las uniones GAP, ni suficientes receptores de oxitocina. Entonces, si acá aumentara por alguna razón la oxitocina, la contracción va a ser débil, porque no hay suficientes receptores todavía. ¿Qué va a suceder luego? Cuando ya se acerque el momento del parto, la progesterona, dijimos, comienza a disminuir, la pregnenolona ya no se convierte en progesterona, como que el colesterol se queda como colesterol y ya casi no se forma progesterona, de manera que ahora la progesterona está bajita, está delgada, poca progesterona. Al haber poca progesterona, entonces ya no se traduce, ya no se forma CEP1 ni CEP2. Por lo tanto, ya no hay una inhibición, ya no hay quien bloquee, ya no hay quien inhiba la síntesis de conexina 43 y receptores. Por lo tanto, aumentan, todo el mundo sabemos que esto es aumentar, a altos niveles, ¿no? Proteína asociada a la contracción, ¿qué dice acá? Se incrementa ¿qué cosa? La contractilidad miometrial y por lo tanto se inicia la labor. Entonces, eso es lo que va a suceder cuando la progesterona se reduce. De manera que queda claro
que el inicio del parto se relaciona, por supuesto, con el estrógeno, mucho con el cortisol de la madurez pulmonar fetal y otro poco con progesterona. Esa triada, que tienen que tener ustedes claro, se complementa con algunas otras teorías que hay por ahí, como la distribución y esas cosas, pero esto es lo que más o menos está más claro respecto a las contracciones uterinas iniciales. Acá tenemos nosotros un poco la función de la conexina 43. Entonces ustedes pueden ver que está formando la unión GAP, ¿no? La comunicación intercelular. Y también se ve muy claramente que cuando está presente esta conexina y esta unión GAP, entonces en la célula que se ha excitado, la célula en la cual una variación en el potencial de reposo hizo de que entrara sodio, ¿no? Calcio y un poco de sodio, y se despolarizó y se activó. Entonces se aumenta el calcio intracelular, se activa la COX-2 constitutiva, y se forma prostaglandina F2 alfa, prostaglandina E2. Pues estas de acá no se quedan dentro de las células. Estamos viendo que las flechas nos dicen que tanto el calcio como la prostaglandina F2 alfa pasa a las otras células que están alrededor, activándolas. Y estas, cuando se polarizan, hacen lo mismo, y activan a la siguiente y esa a la siguiente, y eso hace que el útero se contraiga como un todo, ¿sí? El receptor o los receptores que debemos tener presentes, hay más, ¿ya? Son revisadas después, pero los receptores para las prostaglandinas que nos interesa recordar, para la prostaglandina E2 y para la prostaglandina F2 alfa, son respectivamente el EP1, está acá, y el FP. Para prostaglandina F2 alfa, este es para prostaglandina E2. Ahora, cuando ahí se une la prostaglandina E2, ya sabemos lo que sucede. ¿Qué es FLC? ¿Qué será FLC? Fosfolipasa C, ¿no? Y se produce, dice acá, dolor. Se produce contracción. Por supuesto, si esto es una terminación nerviosa, también se va a despolarizar y va a haber sensación de dolor. Eso también es verdad. Pero el término es claro. Son receptores asociados a contracciones del músculo liso. Ambos, sobre todo el segundo, es muy característico de la contracción uterina. Este también, pero también se ha asociado con el dolor. Sin embargo, es claro de que la respuesta es contráctil en el músculo liso. ¿Ah? Esto es parecido a lo que manifestó su compañera. Es una forma de recordar que el vaso sanguíneo es el que libera oxitocina, el receptor es el RO, el OROXT, y el resto ya lo sabemos. ¿Ya? Yo creo que esto no lo vamos a insistir porque ya está claro, ¿no? Y el músculo liso, que obviamente hay una fosforilación de la cadena ligera. ¿Qué número era? 20, ¿no? Para interactuar con la actina, ¿no? Y producir la contracción, ¿sí? Entonces esto lo vamos a tener presente, lo mismo que ya hemos comentado antes. Aquí, para recordar que la contracción se inicia en el fondo del útero, ¿ya? Eso después lo van a ver ustedes cuando lleguen a obstetricia, un poco más adelante, o bastante más adelante, bueno, porque todavía faltan varios años para eso, pero van a, sí, pues para que lleguen a obstetricia es más o menos quinto año, más o menos sexto año, ustedes recién están terminando segundo, faltan por lo menos 2 años y medio, algo más. Bueno, en todo caso, a ver, bueno, el tiempo se pasa rápido también. A ver, en el fondo se dicen los marcapasos. Se asume que es un tejido más excitable fisiológicamente hablando, o sea, es así, ¿no? Es así, es una zona que tiene células muy excitables, que tienen un umbral de despolarización más bajo, ¿ya? No se sabe bien por qué, ¿no? Hay algunas teorías sobre eso, pero la idea es de que la proximidad a las trompas de falopio, el sitio de inserción, parece hacer más sensible a estas zonas. Como fuere, se despolariza más rápido, se excita más rápido, y al excitarse hemos visto que contagian a la que está al lado, y esa contagia a la que está al lado, y esa contagia a la que está al lado, y al final el útero termina contrayéndose como un todo. Eso se llama triple gradiente descendente, tiene también sus componentes que tampoco vamos a discutir porque no es el momento, y con producto de esta contracción, ¿no?, uniforme, ¿no?, homogénea, se dice que el útero es un sinsitio fisiológico, es decir, que actúa como un todo, se contrae como un todo, como una unidad, a pesar de que está formado por muchos miles de células de músculo liso. Se contrae como un todo y empuja pues hacia abajo al bebé. La potencia, la intensidad de la contracción miometrial en el músculo es aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Eso es bueno que no lo olviden. ¿Por qué razón?
porque se supone que cuando hay una contracción uterina, las arterias uterinas tienen que atravesar el miometrio. ¿Cómo llega la arteria uterina a la placenta? Atravesando el músculo. Tiene que atravesar el músculo para que la arteria irrigue la placenta y la placenta lleve sangre al bebé. Cuando hay una contracción máxima, sobre todo en el momento del expulsivo, cuando el bebé ya está por salir, pero todavía depende de la oxigenación placentaria, entonces se puede bloquear el pasaje de sangre. De hecho, se bloquea. No es un bloqueo absoluto, que no pasa, digamos, ni una gota, pero disminuye bastante el flujo sanguíneo. Pero es hipoxia transitoria, aparte que el bebé está preparado, tiene su propia hemoglobina fetal y esas cosas, le hace bien al bebé porque lo prepara un poco, lo estimula un poco para que ya vaya intentando respirar. La hipoxia es un estímulo para que funcione su centro respiratorio y él respire, de modo que cuando nazca va a respirar. Por eso se critica las cesáreas, porque el bebé lo sacan sin que haya un estímulo hipóxico, ¿no? Se corta y se saca, pues, y luego tienen que estar ahí frotándolo, tratando de que respire, pues, porque no ha tenido estrés, no ha tenido el mecanismo fisiológico que lo ha preparado para que pueda respirar. Entonces demora a veces un poquito en respirar, ¿no? Y hay que estar ahí estimulándolo para que no haya problemas. En todo caso, la contracción puede bloquear un poco el flujo, y en la relajación, ¿no? Donde hay más o menos 60, otra vez pasa sangre. Entonces, ese ritmo hay que tenerlo presente para la mujer. La mujer debe respirar bien en ambas circunstancias, ¿no? Y pausadamente, y controlar su respiración, lo cual no siempre es tan sencillo, pero si lo hace, el dolor inclusive disminuye un poco, ¿no? Bueno, es importante recordar esa presión, ¿no? Ahora, estos 50 hasta 60, se dice, milímetros de mercurio son presión intraamniótica o amniótica, o sea, son presión dentro del líquido amniótico. No es lo mismo que esto de acá. Estos son 120 milímetros, estos solamente son 50 generalmente, 60 capaz en expulsivo, ¿no? Y el momento donde más duele, pues, es justamente en el momento en que la contracción está alcanzando su aumento, ¿no? Su intensidad máxima. Entonces, ¿para qué tiene que pasar la mujer 12 horas, 14 horas, a veces un poco más, con dolores, ¿no? Con contracciones uterinas, para adelgazar el cuello, que eso ustedes saben que se llama borramiento, o sea, de lo que estaba grudecito, un cilindro de más o menos 3 centímetros de diámetro, se convierte en una estructura delgada, que a veces se dice que es como hoja de cebolla, en fin, pero se adelgaza, ¿no? Y se adelgaza porque es tirado hacia arriba. Como no puede subir, lo que le queda es ir adelgazándose, como que parte del cuello se va incorporando, ¿no? Al cuerpo. Hay una zona inclusive acá que se llama segmento, pero tampoco eso lo vamos a discutir. El hecho es que el cuello se adelgaza, y luego adelgazarse se va a abrir, pues, ¿no? Desde 0 hasta 10 centímetros para que pueda pasar el bebé. Eso es en una primípara, en una multípara los procesos son simultáneos, tampoco vamos a hablar mucho más sobre eso. La idea es que las contracciones son para esto, y demoran a 10 horas, 12 horas en contracción la mujer para poder, pues, adelgazar el cuello y además abrirlo, ¿no? Esta abertura generalmente avanza 1 centímetro por hora. Estas son contracciones, relajaciones, ¿no? Esa es la llamada dinámica uterina. Alguien de Uruguay llamado Caldeiro y su compañero, su amigo Barcia, lo bautizaron como actividad uterina y lo midieron en unidad de Montevideo, ¿no? Todas las cosas, el corpúsculo de Malpighi, ¿no? El de Meissner, ¿no? La trompa de Falopio, todo tiene nombre extranjero. Por lo menos dijeron que algo tenga el nombre del país, pues, ¿no? Unidad de Montevideo. Inventaron una forma de medir la actividad uterina. Bueno, esto es la dinámica. Acá hay unas contracciones de las 20 semanas de embarazo que no se sienten, luego vienen las de Braxton Hicks, que son contracciones donde se pueden durar el abdomen ya, y luego vienen las fases del parto, ¿no? Lo importante, que quizás podríamos fijarnos a estas alturas, es que conforme se acentúa el primer periodo del parto, ¿no? El primer periodo, que es dilatación, borramiento, o borramiento y dilatación, ¿no? Las contracciones se vuelven más intensas. Entonces, acá es importante porque ya está en expulsivo. Acá el bebé está bajando y está saliendo. Y ven que tiene contracciones de 60 milímetros de mercurio, de presión intraamniótico, y luego baja eso hasta 20. Cuando está en 60, prácticamente no pasa sangre. Cuando está en 20, pasa. No pasa, y está la ligera hipoxia, hemos dicho, que puede ser beneficiosa. Pero la mujer también tiene que respirar de manera adecuada para que oxigene, sobre todo en los periodos donde no tiene dolor, pues cuando está en relajación no duele. Ahí puede respirar con más tranquilidad y oxigenar, ¿no? Sale, se produce el expulsivo a la salida, y luego viene el alumbramiento. Y ahí es donde han dicho hoy día
que sí, uno de los factores más frecuentes, más que el embarazo múltiple, más que el desprendimiento prematuro de placenta, más que la obesidad, más que la retención misma, que también es un poco frecuente de restos o partes de la placenta, es la hipotonía o atonía uterina, ¿no? El útero, si se fijan ustedes, se contrae casi tan fuerte y quizás hasta un poquito más que cuando estaba saliendo el bebé. O sea, en el alumbramiento, que ya salió el bebé, ahora falta que salga la placenta, ¿no? Con todas las membranas, con el corio y el amnios, entonces también hay contracciones y fuertes al principio, ¿no? Para producir compresión de las arterias uterinas, para que el músculo apriete las paredes de las arterias y se reduzca la pérdida solamente al medio litro que han dicho ustedes que se pierde. Entonces a veces ya no pasa tanto, pero en algunas regiones de la sierra o la selva, ¿no? Las mamás quieren tener equipos de fútbol, parece, ¿no? Por los papás, 11 hijos, ¿no? Este es el 12, dice, para que recoja la pelota, probablemente, no sé. En todo caso, ya pues con el 12 hijos, ¿qué pasa? Que el músculo uterino, conforme van avanzando el número de partos, va siendo reemplazado por tejido conectivo. O sea, no es que después del parto todo el músculo uterino se queda como fue, ¿no? Parte de las fibras del músculo liso se reducen y es reemplazado por tejido conectivo. Y al siguiente parto otro poco, y al siguiente otro poco. Pues si una mujer va a tener 4 o 5 hijos, ya el útero tiene menos músculo liso y un poco más de tejido conectivo. Y si ya tiene 11 pues u 8, no te pases, pues, ¿no? Y entonces cuando quiere contraerse ese útero ya no hay tanto músculo, pues, y puede haber sangrado, ¿no? O sea, la multiparidad es un factor de riesgo para sangrar, ¿no? Pero hay diabetes y otras cosas que pueden influenciar, por eso son las causas. La respuesta al dolor es variable, ¿no? Depende de cada persona. De hecho, las mujeres de las ciencias médicas, sean enfermeras, obstetrices o médicos, son las que peor toleran el dolor del parto, probablemente porque saben, ¿no? Que el dolor es intenso, particularmente intenso en el momento del expulsivo, cuando la cabeza está bajando y el dolor se siente en la región perineal, pues, ¿no? Porque está ahí rompiendo un poco el isquio cavernoso, distendiendo el bulbo cavernoso, ¿no? El elevador del ano, ¿no? Haciendo algún desgarro por ahí, doloroso pues obviamente, y prefieren muchas cesáreas, ¿no? Es así. Bueno, hay cambios también fisiológicos que están acá, hiperventilación, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. Bueno, y terminamos con dos cositas. Esta, para recordar que la prostaglandina, actuando acá, sigue la misma vía del GQ. Su compañera que explicó, hubiera hecho mejor si nos hubiera recordado eso. Puso una figura que se relacionaba con el estómago, pero aquí la prostaglandina F2 alfa tiene su receptor FP y es GQ, fosfolipasa C, todo igualito que la figura esta que tenemos por acá y que las hemos visto más de 20 veces. Es lo mismo. Igual va a suceder con la ergonovina. ¿Cuál es la diferencia para la ergonovina? Que la ergonovina va a actuar de esa misma manera en receptores alfa 1, que son los más importantes que usa, y 5-HT2, pero también puede actuar en 5-HT1. Acuérdense, y cuando actúa en 5-HT1 disminuye el AMP cíclico, y si disminuye el AMP cíclico también favorece la contracción. Ojo, no se vayan a confundir, ya están cansados, estamos terminando. La ergonovina, metilergonovina o ergometrina es lo mismo, para encontrar metilergometrina, ergometrina es la misma cuestión. Es un oxitóxico sintético derivado de cornezuelo centeno, una plantita que se usaba para los cólicos menstruales, en fin, y o como abortivo a veces. Entonces, esto de acá actúa en 5-HT1, 5-HT2 y alfa 1. En alfa 1 y 5-HT2 es lo mismo. GQ y toda en 5-HT1 es disminución de AMP cíclico, proteína GI. Entonces igual aumenta el calcio, pero es proteína GI. A ver, entonces, ¿qué va a hacer acá esto? Los 3 fuentes de calcio, pues acá está el calcio que viene del canal de calcio dependiente ligando. A ver, despierten, ¿cuál es el ligando? ¿Cuál es el ligando acá que abre el canal de calcio dependiente ligando? Proteína, muy bien. Aquí, ¿quién abre el retículo? IP3. Y aquí, ¿quién abre el canal de calcio dependiente de la despolarización de la membrana, ¿ya? Y la última, cuando no hay una fase activa adecuada. Fase activa quiere decir que ya tiene más de 4 dilatación y se estancó, se detuvo, ya no avanza, se quedó en 5 dilatación y no llega a 10, ya pasan las horas y no avanza. Hay que descartar que no sea un feto muy grande, ¿no? O que la pelvis no se estrecha, hay que buscar otras causas, que descartar no es cuestión de hacer las cosas porque sí, obviamente, eso lo van a ver también en su momento, ¿no? Puede ser que el feto sea curioso y se viene de cara también, ¿no?
Entonces, cuando un feto viene de cara, no sale. Eso se llama distosia de presentación, ¿no? O sea, el bebé debe venir con la cabeza flexionada. Debe aparecer primero lo que se llama el occipucio, ¿no? O sea, la parte más alta de la cabeza. Viene con el mentón pegado al esternón. Pero si viene de cara, no va a poder pasar. Entonces, eso también es un problema que va a requerir probablemente una cesárea. Cuando se ha descartado todas esas cosas, oxitocina. Y solo recuerden que son miliunidades, ¿ah? Una ampolla de 10 unidades se diluye en 1 litro completo de cloruro y se empieza a pasar a 8 gotas por minuto, más o menos 16 miliunidades. O sea, son cantidades pequeñitas porque el útero está preparado para responder bastante a la oxitocina. Entonces, si tú le pones cantidades más altas, se contrae de manera intensa, sostenida, y puede morirse el bebé, o puede romperse el útero, puede haber un problema serio, ¿ya? Entonces, eso. Las diapositivas que faltan, que ya son 3 creo, por ahí agregaremos una más probablemente, esta y esta nomás que faltan, lo vemos la próxima, ¿ya?